Sin mayor preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a los turistas que vienen de la Facultad de Derecho de la UNAM, diversas escuelas privadas, servidores públicos. Sé que todavía se están incorporando. Yo les recomendé a mis alumnos, lleguen temprano, por favor, a las 8:30, pero veo 2 o 3 nada más de 70, 60 que van a llegar. Entonces, nosotros como institución debemos empezar puntualmente para terminar puntualmente. ¿Sí? Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a iniciar con la primera conferencia que corre a cargo del señor magistrado José Luis Maya Mendoza, y al cual le agradezco enormemente, le doy las gracias por destinar un tiempo en su agenda. Sé de las múltiples ocupaciones con las que cuenta, y hoy precisamente, sábado, que sería de descanso para estar con la familia, él nos va a deleitar con su conferencia. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a pasar a presentarlo dándole lectura a un breve resumen curricular de su vasta trayectoria. El doctor José Luis Maya Mendoza culminó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Cuenta con el doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Obtuvo varios diplomados en Derecho de Amparo impartidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. También obtuvo la especialidad en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Tomó el curso de aspirantes al cargo de magistrado por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Y tiene múltiples cursos en Derecho Civil, Procesal Civil, Ética, Derecho Procesal Mercantil y de actualización en la Escuela Judicial ya mencionada. Miembro del claustro académico de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ha sido juez de cuantía menor, ha sido juez de primera instancia en distintos distritos judiciales del Estado de México. Actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado de México, adscrito a la primera Sala Civil de Texcoco. El tema de que él nos va a exponer el día de hoy es la protección constitucional y legal del juicio de amparo. No omito señalar que también es miembro distinguido del Instituto Mexicano de Amparo, AC. Señor magistrado, sea usted bienvenido. Adelante. Sí, se escucha. Bueno, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hace gentilmente el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico para este evento, que bueno, como ya se anticipó, seguramente será de gran utilidad para todos y cada uno de ustedes. El tema que nos ocupa, el tema que me ha sido asignado para exponerles el día de hoy, se refiere justamente a la protección constitucional y legal. Más bien estaríamos hablando de esas bases constitucionales que prevén el procedimiento, el juicio de amparo, como lo queramos denominar. Es muy importante señalar que el amparo ha tenido una transformación muy importante a raíz de la reforma constitucional que entró en vigor el 6 de octubre de 2011. En esta reforma se modificaron particularmente las bases que rigen el amparo, que son el artículo 103 y el 107 de la Constitución. No obstante ello, también existió una reforma muy importante relativa al artículo 1 de la Constitución, que permea no únicamente al amparo, sino prácticamente a todo nuestro orden jurídico. Este precepto constitucional ya lo hemos estudiado desde diversos ángulos. Yo creo que se ha tratado mucho en los últimos años a partir de que se generó esta reforma, pero bueno, sigue dando de qué hablar, y sobre todo porque tenemos que enfocar directamente este artículo hacia las demás bases constitucionales y hacia las demás instituciones, obviamente el amparo, entre otras. Es realmente muy grande el impacto que tiene, sobre todo porque en aquella época, bueno, en 2011,
transitamos de una protección de garantías a una tutela ya de derechos humanos. La redacción anterior del artículo primero constitucional nos otorgaba garantías y era lo que se protegía en el juicio de amparo. Actualmente la redacción de este precepto se ensancha de una manera tremenda las fronteras del amparo, porque nos habla, en primer lugar, de un reconocimiento de derechos humanos. O sea, ya el Estado reconoce que todos los habitantes tenemos ciertas categorías de derechos humanos, pero eso no es todo. En este artículo primero, en la redacción relativa, se establece también que además estos derechos humanos son localizados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Obviamente nos estamos refiriendo a tratados internacionales que versan sobre la materia de derechos humanos. Pero además de ello, mire, los derechos humanos, con independencia de las nociones que podamos encontrar, las diversas definiciones que se han generado, descansan básicamente en tres pilares fundamentales, que son la libertad, la dignidad y la igualdad humanas. Entonces, esto viene a ser en realidad una parte sustantiva, es la parte sustantiva de esta clase de derechos. A lo que quiero llegar es que estos derechos, pese a que los encontramos realmente en el ámbito del derecho natural, requieren ser positivizados. Y al decir que requieren ser positivizados me refiero a que deben estar previstos dentro de un catálogo para que puedan ser protegidos. O sea, necesariamente debe existir ese reconocimiento, pero además se nos debe dotar de una herramienta eficaz para poder llegar a la protección de esos derechos, obteniendo aquello que conocemos como una tutela judicial efectiva, prevista también por el artículo 17 de la Constitución. Entonces, ese es un primer aspecto muy importante con relación a que el amparo al día de hoy nos sirve para proteger nuestros derechos humanos, y los derechos humanos que prevé no únicamente la Constitución política, sino también los tratados internacionales en la materia que ya he mencionado. Ahora, es muy importante señalar que respecto al amparo se han dado también una gran cantidad de definiciones. Se ha establecido que es un juicio, que es un proceso, que es un procedimiento. Se han hecho algunas divisiones incluso del amparo para entenderlo como una protección de libertad habeas corpus, como el amparo judicial, etc. Entonces, insisto, las nociones son muchas. No se ha podido, a mi juicio, desentrañar la real naturaleza del amparo, simplemente por la complejidad de partes que tenemos en este aspecto. Sin embargo, en un primer aspecto, al amparo lo podemos concebir como un medio de control constitucional, y al enfocarlo en esta categoría de un medio de control constitucional, evidentemente estamos hablando de un plano de regularidad constitucional, o sea que prácticamente todos los actos de cualquier autoridad deben ser regulares a la Constitución, esto es, deben ser constitucionales, o sea, no deben contradecir el texto constitucional, deben ajustarse a él por una razón fundamental. Todos los actos de autoridades, todo su actuar, necesariamente tiene una base constitucional, porque de ahí deriva justamente toda su actuación. Entonces, la misma autoridad, en cuanto al desempeño de sus funciones, el marco jurídico en el que ésta se desenvuelve, todo ello debe ser regular a la Constitución. Entonces, no se podría concebir que un acto de autoridad, por ejemplo, un bando municipal, sea contrario al texto constitucional. A eso es a lo que me refiero con estos planos de regularidad constitucional. Entonces, esto es cuando vemos al amparo como un medio de defensa, como un medio de control constitucional, pero también puede tener, o lo podemos entender de otras maneras, y ya es prácticamente en el ámbito de esta protección de derechos humanos. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, atendiendo a la redacción del artículo primero constitucional, ahí se podría entender que al día de hoy el amparo en realidad es una garantía constitucional, y de esta manera he sostenido que el amparo es una garantía constitucional de naturaleza procesal, porque debo acotar que también las garantías se han entendido en un plano sustantivo. Entonces, reitero,
sería una garantía constitucional de naturaleza procesal que tiene por objeto la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, frente a los actos irregulares de las autoridades. Aquí con la salvedad que, bueno, un avance muy importante que tenemos también al día de hoy en la ley de amparo es el reconocimiento de los particulares, algunos de ellos nada más, como autoridad para los efectos del amparo. Esto es que podemos señalarlos. En este punto me voy a referir un poquito más adelante. Entonces, como vemos, realmente ya tenemos un ámbito de protección mucho mayor al que teníamos antes de esta reforma constitucional de 2011. Aquí cabe señalar que existió esta reforma a los artículos 103 y 107. No obstante ello, el Congreso nos emitió la ley de amparo hasta el 2 de abril de 2013, es decir, prácticamente 2 años después, para entrar en vigencia al día siguiente. Sin embargo, los tribunales federales ya tenían la obligación de resolver cualquier tema de amparo fundado, evidentemente, en el texto constitucional, y aplicando la ley de amparo anterior en todo aquello que no contradijera el propio texto constitucional. Esto es, realmente existieron muchos problemas para resolver amparos ante la falta de una ley. Ahora, dentro de estas bases constitucionales del amparo, insisto, tenemos la protección de derechos humanos, y en un primer aspecto, el artículo 103 ya nos habla de aquello que, he denominado los 3 grandes sectores de procedencia del amparo, porque este precepto constitucional, en la fracción primera, nos habla evidentemente de una protección de los derechos humanos en la forma que ya se los he comentado, pero se refiere no únicamente a actos, sino que se refiere también a normas, a actos y además omisiones. Entonces, por ello es porque lo que he sostenido, que en realidad ahí vamos a tener esos 3 grandes sectores de procedencia, reitero, normas, actos y omisiones. ¿Cuál es el impacto que tenemos aquí? El impacto, yo creo que es más que nada clarificar cuáles son estos 3 grandes sectores de procedencia del amparo. El primer aspecto, cuando hablamos de normas, superamos aquella noción que teníamos antiguamente, que era el famoso amparo contra leyes. Teníamos amparo contra leyes, y si era amparo contra leyes, pues entonces nada más eran las leyes, no podía entrar en esta categoría alguna otra cosa. Sí vinieron algunas reformas en donde se establecieron, son leyes, son reglamentos e inclusive también tratados internacionales, pero parece ser que esto no resultaba del todo claro hasta que nuestro legislador en la actualidad ya dio la connotación de normas de carácter general. Y al hablar de normas de carácter general, entonces se supone que el amparo ya también nos protege frente a esta clase de, porque en realidad son actos de autoridad. Y aquí encontramos desde las leyes, los reglamentos, las circulares, los bandos municipales, y nos dice la ley de amparo que toda aquella disposición de carácter general y obligatorio. En este tema de las normas, en este segmento de procedencia, obviamente, insisto, de protección a nuestros derechos humanos, vamos a encontrar ya también una distinción en la propia ley cuando nos habla de las normas que nos causan una afectación por su sola entrada en vigencia, o bien en cuanto al primer acto de aplicación. Esto ya está debidamente reglamentado, separado, cuando estamos frente a una norma de carácter autoaplicativo o cuando estamos frente a una norma de carácter heteroaplicativo. La diferencia es simple de exponer en este momento. La norma autoaplicativa es aquella que nos va a generar una afectación a nuestros derechos humanos con su sola entrada en vigencia, y la heteroaplicativa es la que requiere de un acto posterior de aplicación, la actualización de una condición o bien inclusive la expedición de algún reglamento. Esta es entonces la diferencia fundamental, y estamos en presencia del primer supuesto, el primer gran sector de procedencia del amparo. En segundo lugar, vamos a tener a los actos en un sentido estricto, que es cualquier actividad de cualquier autoridad que actúa con pleno imperio. Y aquí tenemos bastantes ejemplos, desde una liquidación para pagar derechos en un instituto de la función registral,
una liquidación de impuesto predial, la sentencia de un juez, una sanción de un órgano interno de control, etcétera. Entonces aquí son actos prácticamente de cualquier autoridad y desde luego las omisiones implican un no hacer. La autoridad está obligada a llevar a cabo una determinada actividad dada en muchas ocasiones por aquello que conocemos como derecho de petición y bueno, pues simplemente no lo hace. La autoridad debe actuar dentro de determinados límites y sin embargo no lo hace. Entonces ello provoca que también podemos acudir a esta instancia, esto es, podemos acudir al amparo. Entonces aquí, artículo 103 constitucional, vamos a tener este primer aspecto relevante en donde encontramos estos sectores. Las fracciones segunda y tercera del artículo 103 constitucional siempre nos han provocado problemas en cuanto a la interpretación, porque en estas fracciones se habla nuevamente, es una reiteración de la fracción primera en cuanto a la afectación de derechos humanos, pero ya nos habla de invasión de competencias, o sea, cuando se invade la competencia de la federación hacia los estados o los municipios, y fracción tercera, viceversa. Esto es, en algunas ocasiones la autoridad federal invade la esfera de competencias de las autoridades locales, o bien las autoridades locales pudieran llegar a invadir la esfera de competencia de la autoridad federal. El equívoco al que me refiero consiste básicamente en que creemos muchas veces que el quejoso en este aspecto es alguna de las autoridades, que es la federación o que son los estados o que es el municipio, pero esto en realidad no es así. En realidad el amparo siempre, o su naturaleza, es para proteger actos de particulares, no actos de autoridades, porque para eso existen también otros mecanismos de control, esto sin dejar de lado que la autoridad en algunas ocasiones también puede acudir al amparo con ciertas salvedades, vamos a ver también esto un poco más adelante. Entonces aquí, fracciones segunda y tercera, la debemos entender en el sentido que cuando se invade la esfera de competencia local o federal, tiene que haber una afectación a un derecho humano y entonces el sujeto legitimado, pues desde luego será un ciudadano, una persona física o una persona jurídico-colectiva. Entonces, aquí en este artículo 103 que se reproduce en el artículo primero de la Ley de Amparo, ya tenemos una base constitucional muy importante. El artículo 107, que es otra base, ya viene en un plano un tanto más descriptivo como que es una parte estructural de lo que es el amparo, que evidentemente es descrito a detalle ya con la ley reglamentaria, o sea, esto es con la propia ley de amparo. Ahora, ¿qué es lo relevante aquí en el tema de la protección de los derechos humanos? Que la ley de amparo actual ya tiene un amplio espectro de protección hacia los derechos de las personas. Esto desde la misma noción que encontramos de las partes en el juicio de amparo, y yo creo que esta y otras instituciones son las que nos van a dar a entender realmente cuál es la magnitud del amparo al día de hoy, que bueno, pues ha tenido, insisto, avances muy, muy importantes. ¿A qué me refiero? El artículo 5 de la ley establece quiénes son las partes en el amparo. Aquí debemos decir que este precepto nos regula una relación jurídico-procesal muy compleja, porque en tanto en otra clase de procesos vamos a encontrar una pretensión frente a una contrapretensión, esto es, una parte actora frente a una parte demandada. En realidad en el amparo tenemos una complejidad tremenda, porque tenemos por una parte a la persona que se dice afectada por el acto de autoridad, o sea, la parte quejosa. Vamos a tener también a la autoridad responsable, a un tercero interesado y también la intervención del Ministerio Público Federal. O sea, aquí tenemos una relación jurídico-procesal en la que intervienen cuatro partes con distintos intereses cada una de ellas. En el primer aspecto, el quejoso ha tenido una evolución muy importante, básicamente porque el quejoso anteriormente se sujetaba primero a un principio de instancia de parte agraviada y después a un principio de agravio personal y directo. O sea, nuestro quejoso normalmente debía tener una afectación directa, esto es,
un interés jurídico para poder acudir al amparo. En la redacción actual de esta fracción primera del artículo 5 de la ley, se establece que la parte quejosa es aquella que resiente efectivamente el acto de autoridad y lo puede resentir de una manera directa o bien de una manera indirecta. Esto es, al día de hoy, bueno, anteriormente el quejoso podía acudir al amparo siempre y cuando tuviera, insisto, esta afectación directa dando origen al nacimiento de este interés jurídico. No obstante, al día de hoy ya tenemos la tutela también de un interés legítimo, y este interés legítimo es individual o también puede ser de naturaleza colectiva, y de aquí han surgido también algunas otras instituciones muy importantes. Anteriormente, cuando una persona resentía una afectación indirecta, desde luego no podía acudir al amparo por una razón fundamental: el acto de autoridad no iba dirigido hacia él. Entonces, si ese acto autoritario no iba dirigido a esta persona en lo particular, es más que evidente que no podía acudir al amparo por la carencia de un interés jurídico. Me explico. El interés jurídico siempre se ha equiparado a un derecho subjetivo, y el derecho subjetivo entonces lo entendemos como una facultad, como un poder de la persona para poder actuar o para no hacerlo, es decir, es un hacer o es un no hacer, pero esto, reitero, supone siempre una afectación directa. Si yo recibí la sentencia del juez, si a mí se me está poniendo la infracción, si a mí se me está aplicando una norma que pudiera ser inconstitucional, entonces eso supone la existencia de un acto de autoridad que se dirige hacia la persona de una manera directa. Entonces, cuando no tenemos eso, se impedía de alguna manera acudir al amparo. Pero al día de hoy, si recordamos que hace algún tiempo en el sureste de nuestro país se dieron algunas autorizaciones para establecer algunas empresas, hoteles, centros recreativos, etcétera, y con ello se autorizó la devastación de los manglares allá en Cancún. Esto suponía que los manglares pues teníamos que cuestionarnos de quién son, y podríamos decir que pues en realidad son de todos. Y al ser de todos, entonces surge desde luego la legitimación para poder acudir al amparo, pero esta vez fundados en la existencia de un interés legítimo, no de un interés jurídico. Se podría argumentar, bueno, si los manglares no son tuyos, entonces no estás resintiendo tú el acto de autoridad, pero en contrapartida, pues ya tenemos esta protección de esta clase de derechos, reitero, de manera individual o de manera colectiva. ¿Cuál es la relevancia aquí? Bueno, ya dijimos que es una afectación indirecta, pero además de ello, también debemos considerar cuál es la naturaleza de estos derechos protegidos. Importante señalar aquí que para que podamos acudir al amparo, siempre es la existencia de un acto de autoridad. Esto para no confundirlo con las acciones colectivas que tienen otra naturaleza. Entonces, cuando viene este acto de autoridad, surge de inmediato la legitimación para proteger también esta clase de derechos, y aquí es muy importante señalar que en cuanto a los derechos colectivos que se pueden ver violados por estos actos de autoridad, hay alguna clasificación, y entonces podemos considerar que vamos a tener derechos colectivos de naturaleza difusa, se dice derechos difusos. Vamos a tener derechos colectivos en sentido estricto y también la existencia de derechos homogéneos. En cuanto a los derechos difusos, bueno, los derechos difusos son todos aquellos que se difunden entre todas las personas. Es importante señalar que esta clasificación no radica tanto en la naturaleza de los derechos, sino en los destinatarios de ellos, o sea, las personas. Y entonces se ha dicho que los derechos difusos son aquellos en los que los sujetos son indeterminados e indeterminables. Esto es, todas las personas, o sea, toda la humanidad. Y de ejemplos de esta clase de derechos podemos citar el derecho al medio ambiente, los derechos de los consumidores, los derechos de vivienda, el derecho a la salud, entre otros. O sea que son derechos que son prácticamente de todos, y aquí también podemos incluir derechos de naturaleza cultural. Derechos colectivos en sentido estricto se dice, reitero, por los destinatarios,
que son aquellos en los que los sujetos siguen siendo indeterminados, pero ya son determinables. Y aquí podemos citar como ejemplo a los grupos étnicos, por ejemplo, los clubes deportivos, etcétera, que sin llegar a ser personas colectivas, y esto sí es muy importante señalarlos, constituyen en realidad una colectividad. Y de esta manera entonces aquí vamos a tener esta protección de derechos. Y finalmente los homogéneos, que son aquellos en donde sí tenemos el goce de un derecho de esta naturaleza, pero que puede ser afectado de una manera diferente dependiendo de la posición de cada uno de los sujetos. Entonces aquí lo que podemos obtener es que, uno, estos derechos no estaban protegidos antes de la reforma constitucional porque no podíamos acudir al amparo en virtud del acto autoritario. Segundo, se ensancha de una manera tremenda el amparo, porque a mí me parece que el interés legítimo pudiera ser incluso mucho más amplio que el interés jurídico, porque aquí cabe prácticamente cualquier clase de acto. Tercero, con independencia de que sean derechos de naturaleza colectiva, puede ir un solo sujeto para hacerlos valer. ¿Fundados en qué? Fundados, desde luego, en la existencia de este interés legítimo que, insisto, bueno, pues viene a ser muy importante y es el que nos abre un gran abanico de posibilidades, y esto también por varias razones, porque si decimos que estamos protegiendo nuestros derechos humanos frente a los actos de autoridad, nuevamente nos vamos al terreno de que estos derechos están en la Constitución y además están en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Entonces, pues de tener algo muy pequeño, ahora tenemos algo inmenso en el tema del amparo, insisto, con la protección de esta clase de derechos. Pero bueno, esto no queda aquí, porque seguimos en el tema de la protección de derechos humanos por medio del amparo en cuanto a sus bases constitucionales y legales. Tenemos también un avance muy importante en el tema de la autoridad responsable. Se nos decía que la autoridad responsable es la que ordena, promulga, publica, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Al día de hoy, la ley de amparo regula algo similar, pero ya le da también un enfoque diferente cuando habla de que la autoridad, con independencia de naturaleza formal, es aquella que puede eventualmente modificar, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, y que además, bueno, pues debe hacerlo dentro de un determinado marco normativo. Con esto se supera una antigua noción que teníamos de autoridad responsable, en donde se nos decía que la autoridad, bueno, pues era aquella que, eventualmente tenía a su disposición la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. Entonces, esto está superado al día de hoy, insisto, con este nuevo enfoque que se le está dando al tema de la autoridad responsable, pero esto no queda únicamente aquí, sino que viene un avance importante, y este avance consiste en que los particulares ya pueden ser señalados también como autoridad para los efectos del amparo. Pero nuestra ley es es muy clara, y nos dice que sí podemos combatir los actos de particulares en amparo siempre y cuando lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad, y que desde luego ese actuar esté también previsto en una norma de carácter general, o sea, que el particular se desenvuelva dentro de un marco normativo también. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque anteriormente no podíamos tampoco proteger por medio del amparo algunos derechos, y traigo a colación un ejemplo. En la parte sustantiva, en los códigos civiles, vamos a encontrar la regulación del contrato de arbitraje, y en la parte procesal, normalmente los códigos procesales nos establecen las bases para llevar a cabo un juicio arbitral. Esto es encomendar a una persona, a un profesional del derecho, la solución de un posible conflicto. Esto es, comprometemos en árbitros un conflicto que pudiéramos tener en virtud de la celebración de un contrato, y nos sujetamos a la decisión que emita este tercero.
Este tercero, profesional del derecho, necesariamente tiene que fundarse en un orden jurídico de naturaleza procesal para solucionar la controversia que se le sometió a consideración. Y al aplicar normas de carácter procesal, es posible que las partes interesadas renuncien a determinadas normas, esto es, que puedan acortar plazos, incluso que pudieran renunciar a los recursos. Y si este árbitro va a tomar este instrumento para solucionar una controversia, entonces dentro de este universo de normas procesales encontramos, por ejemplo, medidas de apremio y también las correcciones disciplinarias. ¿Y qué pasaría si un árbitro, por ejemplo, determinara arrestar a una persona por un plazo de una semana? Digo, pues es un ejemplo un tanto absurdo, pero pudiera darse. Y que hubiéramos renunciado a los recursos. Entonces parece ser que el único camino sería el amparo. Sin embargo, cuando teníamos la normatividad anterior, teníamos cerrado ese camino y bueno, pues nos teníamos que quedar con nuestra privación de libertad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el árbitro no era autoridad para los efectos del amparo y simplemente la demanda en estos casos ni siquiera era admitida. Y aquí podemos encontrar una gran cantidad de tesis aisladas que nos decían el árbitro no es autoridad para los efectos del amparo. ¿Qué sucede el día de hoy? Que bueno, pues ya tenemos esta protección de esta clase de derechos con independencia de quién esté llevando en el ejemplo esta contienda, porque en estos casos se entiende que los particulares deben estar en el ejercicio de funciones públicas para que puedan ser señalados como autoridad para estos efectos del amparo. Y no únicamente se reduce al árbitro, no únicamente es el árbitro, sino que también aquí podemos encontrar cualquier persona, insisto, que lleve a cabo una función de naturaleza pública. Aquí se ha cuestionado también, y hay algunas opiniones, muchas de ellas encontradas, en el tema de qué tan adecuado es que un particular pueda ser señalado como autoridad para los efectos del amparo. Y ahí se ha sostenido, en algunas opiniones muy respetables cada una de ellas, que esto es inconstitucional. Y se ha dicho que este reconocimiento es inconstitucional porque si revisamos detenidamente el contenido del artículo 107 de la Constitución, que, insisto, es el que tiene una descripción más amplia de lo que es el amparo, ahí no vamos a encontrar en ninguno de sus postulados la procedencia de lo que les estoy comentando, o sea, la posibilidad de que un particular pueda ser señalado como autoridad en el amparo. No está. Sin embargo, a pesar de que no está en la Constitución, esto sí lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 25, Derecho de Acceso a la Justicia, se establece que todas las personas deben contar con un recurso sencillo que les ampare frente a los actos arbitrarios de autoridad. Y es en este precepto en donde se prevé la posibilidad de que un particular pueda ser señalado como autoridad siempre y cuando, insisto, se encuentre en el ejercicio de funciones públicas. Esto es, a pesar de que no tenemos una base constitucional, en realidad vamos a tener aquí una base convencional que, bueno, pues nuevamente insisto, es tema de protección de derechos humanos. Y entonces, si los particulares nos están causando alguna afectación, insisto, cuando actúen en este caso, pues entonces es muy válido que podamos acudir al amparo para combatir esta clase de actos. Insisto, está el árbitro y todos aquellos actos más bien de una naturaleza administrativa. Entonces aquí, como podemos apreciar, pues nuevamente tenemos un amplio espectro de protección de derechos en el tema, insisto, de interés legítimo y además también en el tema de los particulares. Viene después como partes en el amparo el tercero interesado, que bueno, pues normalmente se ha considerado como aquella parte que se opone a una pretensión que trae consigo el quejoso, es la persona a la que le interesa que siga subsistiendo el acto reclamado como tal. Ahora, de estos postulados que acabo de comentar,
Evidentemente también tenemos un tránsito muy importante en el tema de los principios que rigen la materia del amparo, porque bueno, pues anteriormente teníamos un agravio personal indirecto, etcétera. Pero al día de hoy, con el surgimiento de este interés legítimo que se tutela, insisto, tanto en la ley de amparo como en la Constitución, entonces esto necesariamente debe provocar el nacimiento de nuevos principios, y entre ellos hay algunos que he denominado un principio de agravio personal indirecto, desde luego fundado en esta noción del interés legítimo, y además, si este interés también es de naturaleza colectiva, pues esto supone también entonces la existencia de un nuevo principio al que le he dado la denominación de agravio colectivo indirecto. ¿Y por qué indirecto? Insisto, porque está fundado en esta noción del interés legítimo. ¿Qué más podemos tener como una protección eficaz de derechos humanos, tanto de base constitucional como de base legal? Me iría un tanto, y esto lo voy a mencionar de una manera muy ligera porque viene un tema específico más adelante, que es la suspensión del acto reclamado. Aquí diría nada más que se incorporaron algunas categorías nuevas. Esto es un tránsito también en la visión de los requisitos que debemos llenar para poder acceder a una suspensión del acto reclamado, entre ellos la incrustación de aquello que conocemos como la apariencia del buen derecho, que es contrario o bien se contrapone un tanto, es un ejercicio de confrontación con el peligro de la demora, y este comentario lo dejo aquí, no sin dejar de mencionar que en este tema de suspensión del acto reclamado, la ley de amparo anterior, bueno, pues nos daba la posibilidad únicamente de acudir bien en una suspensión que le llamábamos de oficio y de plano, y la otra que es a petición de parte. Actualmente nuestra ley de amparo prevé 3 clases de suspensión, una que sigue siendo de oficio y de plano, otra que sigue siendo oficiosa, pero aquí ya se abre un incidente, y la tercera de ellas, que es esta suspensión a petición de parte, insisto que bueno, pues está revestida de estos 2 matices, apariencia del buen derecho y peligro en la demora, insisto, también estas instituciones que bueno, tienden a proteger nuestros derechos humanos. En el amparo directo considero que también hay un avance muy importante, porque en la materia penal siempre hemos tenido como partes al Ministerio Público y al indiciado, procesado, etcétera, dependiendo del estado procesal en que se encuentre para darle esta denominación. Al día de hoy la víctima del delito, el ofendido, ya tiene un papel un tanto más relevante dentro del proceso penal en sí mismo y también en el amparo. En el tema del amparo directo, normalmente cuando teníamos un proceso penal, teníamos por una parte a nuestro Ministerio Público que podía ir a una apelación cuando la sentencia era adversa, pero cuando esto sucedía siempre se ha entendido que el Ministerio Público es órgano técnico y por lo tanto no admite suplencia en la apelación, y en realidad pues ya su función terminaba hasta ahí en la apelación, y eso era todo porque no tenía la posibilidad de acudir al amparo. Al día de hoy es posible que el Ministerio Público no queda hasta ahí, su función no puede ir. Sin embargo, sí lo puede hacer la víctima o el ofendido. Y esto con independencia de que haya temas de reparación del daño o no los haya. Nuestra ley de amparo en este aspecto es muy clara, y bueno, pues ya nos dice que al amparo directo también puede acudir la víctima o el ofendido cuando la sentencia sea absolutoria. Entonces, bueno, hay algunas otras instituciones dentro de este ensanchamiento en el amparo que a mí me parecen de una gran trascendencia. Insisto, yo creo que al día de hoy tenemos un amplio espectro de protección de derechos mediante este instrumento, mediante el amparo, que bueno, pues perfectible o no, yo creo que nos ha dado la posibilidad de tener una mayor amplitud en el tema de nuestros derechos humanos frente al actuar irregular de la autoridad.
Y bueno, pues de mi parte, por el día de hoy sería todo y bueno, pues quedo a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor magistrado José Luis Maya Mendoza. Ya con el hecho de estar, de venir desde nuestra hermana República de Toluca, es bastante loable y más aún al deleitarnos con esta conferencia, ¿verdad? Le damos ampliamente las gracias y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico desea entregarle un reconocimiento merecido, porque el ser catedrático no es nada más ponernos a hablar y a señalar determinadas cuestiones o criticar, sino se requiere una metodología especial y sobre todo ese despojo de orgullo y egoísmo para dar lo poco o mucho que uno tiene como experiencia. Y es lo que hoy hizo el señor magistrado José Luis Maya Mendoza, que por su destacada ponencia le entregamos su reconocimiento a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Señor magistrado, si gusta pasar, por favor. Además le damos la más cordial bienvenida al señor magistrado Fernando Rangel Ramírez, que es el que va a iniciar con la segunda ponencia, y al maestro catedrático de la Facultad de Derecho, Walter Martín Arellano Torres también. Les pido un aplauso para él.